Muy bien, antes de comenzar con la sesión, ¿se acuerdan que la clase pasada les recomendé 2 libros? Uno, el de los árboles, ¿cómo se llamaba? De Jaime. ¿Alguien lo buscó, lo consiguió? ¿No? ¿Nadie? Y también les recomendé The Practice of Choice. ¿Alguien lo quiere? ¿Se lo presto? No es necesario que tenga un reporte que pase el poner, no es necesario nada más. Si alguien quiere que se lo preste para que lo lea, y pues se lo presto, ¿vale? Me lo entrega el próximo viernes. ¿Nadie? ¿No? Yo. A ver, ¿quién? Yo le puedo tomar foto a la cara. Es que si se lo pido, no se lo voy a ¿Sí? No sé si sí, mi mamá tiene una frase que dice: no es tonto quien presta un libro, es tonto quien no lees. No, se llama así, se han perdido muchos. Ustedes los prestan, y no, ya, si después lo quieren, se lo vuelve a prestar. El próximo viernes igual. Y también, ¿se acuerdan que hicimos una lluvia de ideas? De un lado pusimos inteligente y del otro lado pusimos IA. Y alguien dijo conciencia, alguien dijo la palabra conciencia, no sé quién fue. Yo fui. ¿Usted también? Bueno, usted ya le presté ese. Pero este libro lo compré cuando estaba ya haciendo mi estancia de investigación. Se llama Sobre la inteligibilidad de la conciencia. ¿Alguien quiere que se lo preste? Igual no tiene que hacer nada. Usted no tiene que hacer reporte, que entregar reporte o seleccionar, ¿vale? Nada más pues por el gusto, ¿no? Si alguien más quiere o está interesado en los libros, pues puede preguntarles a sus compañeros, sacarles copia o foto, o si la próxima semana alguien me dice, pues yo lo quiero leer, pues se los presto, ¿vale? ¿Sí? Gracias. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los 4 elementos necesarios para que la guía funcione? Teníamos datos. Eran 4 elementos, ¿se acuerdan? Estaban en una diapositiva, eran datos, muy bien, software. Creo que el negro se ve más, ¿no? Entrada y salida, ¿no? Todavía no llegamos ahí, pero esta clase. Muy bien, entonces eran datos, Daphne, software. Sí, hardware y energía. Hardware y energía. Muy bien, hardware. Dijimos que el software eran Las aplicaciones. programas. Cascarón. Muy bien. ¿El hardware era qué? El cascarón. Muy bien, el cascarón, instrumento físico. Y los datos. ¿Qué son los datos? A ver, alguien que me pueda decir qué son los datos. Información. Ok, muy bien. Está relacionado, los datos están relacionados con la información, Sí. pero la información contiene datos, pero la información es otra cosa, ¿vale? Entonces, pero sí está relacionado, ¿vale? Entonces, a ver, alguien que me pueda decir qué son los datos. Pueden ser conceptos definidos de los cuales se pueden... ¿Conceptos? Sí. Vale. Está igualmente relacionado con la información, pero no son conceptos. Es como la caja negra que tiene justo la computadora de inteligencia artificial, donde recopila todo. También está relacionado, pero no son adelante Diego, ¿verdad? ¿Sí? ¿David? Diego. No es adelante. Una unidad de información. Unidad. Muy bien, a ver, entonces, los datos, vayan tomando nota, ¿sí? Los datos son un elemento aislado. Entonces, por ejemplo, elemento aislado.
Alguien que me diga un dato. 3. Muy bien. 3, ¿no? Podemos poner aquí el número 3. Otro dato, ¿cuál podría ser? Una letra, ¿no? Una letra, ¿no? Porque es un elemento aislado, ¿vale? Entonces, podrían ser letras, números, caracteres, es lo mismo que letra, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de programación o lenguaje de programación, pues, por ejemplo, puede ser un guión, un asterisco, etc. ¿Sí? Si se entiende bien, los datos son elementos aislados, ¿vale? Entonces, ¿creen que el 3, así, sin contexto, sea información? Sí. ¿Tenga significado? ¿Creen que tenga significado? Así, únicamente estamos viendo, imagínense que no están mal, ¿no? Ven ustedes un 3. O sea, ¿les dice mucho algo un 3? No piensen que están viendo el 3 en una clase de matemáticas, o que están viendo el 3 no sé, en un pastel, ¿no? Si lo vemos en un pastel, ¿qué significaría 3? 3 años, ¿no? Pero ya ahí estamos poniéndole contexto, ¿no? Entonces, los datos no tienen significado, ¿sí? El significado lo da el contexto de los datos. Y ahí pasamos a lo que usted mencionó, Diego, que es la información. Entonces sí quedó claro, ¿verdad? Los 4 elementos que se necesitan para que la IA funcione: datos, software, hardware y energía. Y ahora pasamos entonces a lo que es la información. ¿Qué creen que sea la información? Un conjunto de datos. Muy bien, conjunto de datos. ¿Alguien más? Yo le agregaría a eso un conjunto de datos con contexto. Exactamente. Se puede Muy bien. interpretar. Exactamente. Entonces, la información es un conjunto de datos contextualizados. Que se interpretan, ¿no? Interpretados. ¿Y alguien más dijo otra cosa? ¿No? Entonces tenemos que los datos o un dato es un elemento aislado que carece de significado. ¿Sí? ¿Vamos bien? La información surge cuando organizamos los datos. Cuando los organizamos, los interpretamos o los contextualizamos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí o no? Sí. ¿Y ahora qué creen que sea el conocimiento? ¿Creen que tenga relación con los datos y la información? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué creen que sea el conocimiento? Ya tenemos que los datos es un elemento aislado, la información son los datos organizados y estructurados. ¿Y qué sería el conocimiento? Es el aprendizaje previamente adquirido por el cual ayuda a interpretar la información. Ok, muy bien. ¿Me recuerda su nombre? Dante. Dante. Muy bien. ¿Alguien más? Yo diría que es como la canalización de todos los datos y la información para la experiencia o para que ya tenga un enfoque ya más directo, pero ya es como una canalización de información. Ok, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que para que surja el conocimiento necesitamos de información y de datos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento aparece, como lo decía Dante, cuando comprendemos la información y somos capaces de utilizarla, como dice Diego, para
tomar decisiones. ¿Sí? Y bueno, ya si nos ponemos muy puristas de la palabra conocimiento, pues ya tendríamos que entrar en temas de a partir de cuándo surge el conocimiento, cómo surge el conocimiento. Y ahí ya tendríamos que entrar en la rama de la filosofía. ¿Sí? ¿Hugo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Muy bien, ahora en la plataforma del Google Classroom tenemos, les subí ahorita cada clase les voy a subir el material, si es que vayamos a utilizar un material, los voy a subir a las 5, ¿vale? Hago la publicación para que se programe y se publique a las 5. Ya tienen ahí ustedes 3 documentos. Voy a mover este celular para acá, porque si no, se va a caer. ¿Ya vieron los 3 documentos que tenemos ahí? Entonces, abran el documento que se llama Inteligencia Artificial. ¿Cómo cambiará el mundo? ¿Cómo cambiará el mundo? ¿Ya lo abrieron? ¿Sí? Muy bien, entonces este es el fragmento de un libro de el autor Pablo Rodríguez. Vamos a leer algunas páginas y a ver quién me ayuda con la página para comenzar, con la página número 16. A ver usted, Héctor, la página número 16, que comienza con, hasta arriba, el regreso al futuro de los macrodatos. Muy bien, por favor, cuando les pida leer, para que todos escuchemos bien, háganlo en voz alta, por favor, y todos vayan siguiendo la lectura, ¿vale? Entonces, nos vamos así con usted, Dafne, y después usted, y nos vamos hacia Hugo, ¿vale? Un párrafo y vamos cambiando, ¿sí? Entonces, ¿ya todos están en el libro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Alguien no está viendo el libro? ¿Ya todos? Muy bien. Ahora sí, Héctor, por favor. El regreso al futuro de los macrodatos. Cualquier bloque inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más violentas, pero hace falta un toque de genialidad y mucho valor para moverse en la dirección opuesta. F. Schumacher. ¿Por qué deberías preocuparte? Durante la parte más productiva de mi trayectoria como científico, pasé unos años fantásticos en Cambridge, la famosa ciudad universitaria junto al río Cam, de la que han salido mentes brillantes como Stephen Hawking o Isaac Newton. Cambridge desprende un aire de placidez y la sensación de que hay espacio para que las cosas maduren en su momento, algo que no encontrará en ningún otro lugar. Es un lugar que ofrece a la gente el espacio necesario para el pensamiento profundo necesario para poder idear las grandes revoluciones tecnológicas. Que fue en Cambridge donde creció y estudió Alan Turing, el científico informático más decisivo de todos los tiempos. También es el lugar donde vive mi amiga, la doctora Anastasia Cristoforou. Anastasia lleva 4 años preparando una exposición sobre criptografía y proyecto Enigma, que ayudó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial y marcó el inicio de una nueva era de datos, algoritmos e inteligencia computacional nunca antes vista. Muy bien, ¿se han escuchado de Alan Turing? Sí. Ese, bueno, después vamos a ver la próxima semana sobre la historia de la IA, pero es muy famoso por el test de Turing. Ahora sí puede continuar, Dafne, por favor. Sí.
Vive con su marido Christos y Katsidis en Eli, donde me invitan a algo tan inglés como el té en una tarde de lluvia, en pleno otoño, para preparar nuestra reunión familiar anual en algún rincón soleado del Mediterráneo. Eli es un bonito pueblo al norte del condado de Cambridgeshire, con un fantástico paseo junto al río y un animado centro donde se celebra cada año el Festival de la Manzana para la promoción de este fantástico producto nacional. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí. Ahorita que leí Festival de la Manzana, ¿alguien ha ido a Zacatlán de las Manzanas? ¿No, en Puebla? ¿Sí? Es bonito, ¿no? Quien no ha ido, les recomiendo mucho que visiten Zacatlán de las Manzanas. En la carretera hacia abajo y están ahí las manzanas. Sí, también hay un puente de cristal, ¿no? Muy bien, voy a continuar, Dafne, por favor. La exposición en la que está trabajando Anastasia es una muestra pionera interdisciplinaria. Code Breakers and Groundbreakers unirá por primera vez los notables logros intelectuales y las narrativas paralelas de dos criptógrafos, Code Breakers, que trabajan a la vez, pero de forma independiente, los que intentaban descifrar los códigos de la Segunda Guerra Mundial y los que descifraron el lineal B, el primer sistema de escritura comprensible de Europa. En una exposición que incluye una máquina Enigma prestada, excepcionalmente, por el GCHQ, el Cuartel General de Comunicaciones y la Agencia de Inteligencia del Reino Unido, y documentos únicos archivados en la Universidad de Cambridge. La exposición explica la vida y conmemora los logros de criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial como Alan Turing o Bill Tooth, así como de Michael Ventris y John Chadwick, también criptógrafo de la base de Bletchley, que descifraron el lineal B. Es una muestra fascinante, pero yo lo que busco es la historia que desencadenaron los datos, los algoritmos y los descubrimientos en computación que dieron paso a la inteligencia de las máquinas. Muy bien, se nota que son de novela y hicimos en eso. Bien. Bien, no, algunos. Digo, no, tampoco es que quiero que vean perfecto, ¿no? Pero en otras universidades me han tocado algunos que se supone que deberían de leer bien y ya les esto y no leen bien. Pero bueno, muy bien, pueden continuar. Todo comenzó en 1951 en Manchester, cuando el MI6, Servicio de Inteligencia Británico, interceptó un mensaje que le habían robado a Alan Turing. Alan, conocido profesor de Cambridge, recibió la visita de la policía, que le preguntó por el robo. Le encontraron en la casa, pero él mostró una actitud desdeñosa. Los agentes declararon que era una persona insoportable y sospecharon que ocultaba algo. Muy bien, ajá. Puede continuar. ¿Otra vez me pones un nombre? Rubén. Años atrás, en 1939, al declararse la guerra, 800.000 personas habían sido evacuadas de Londres. La Segunda Guerra Mundial se había alargado 6 años. Las fuerzas aliadas eran limitadas e iban perdiendo efectivos. Estados Unidos y Canadá intentaban colaborar, enviando convoyes de material estratégico. Muy bien. Hugo, por favor. Alan Turing, que entonces tenía 27 años, había llegado a Bletchley Park en el tren, escoltado por agentes de la Marina. Esperaba en el despacho del comandante Denison. Cuando llegó el comandante, Alan tenía frío y no parecía estar de buen humor. El comandante le preguntó por qué quería trabajar para el gobierno. Él respondió que no quería. Mencionó que no le interesaba mucho la política, y el comandante dijo que posiblemente aquella sería la entrevista de trabajo más corta de la historia. Alan mencionó que no hablaba alemán, pero le dijo al comandante que era uno de los mejores matemáticos del mundo. Se planteaba los códigos alemanes como rompecabezas que le gustaba solucionar. El comandante le pidió a su secretario que acompañara a Alan a la salida, a lo que Alan respondió con una palabra: enigma, dejando claro que estaba al corriente del programa de alto secreto para el que había sido escogido como candidato. Alan explicó que Enigma era el mecanismo de encriptación más grande de la historia y que si los aliados conseguían descifrar el código, aquello pondría fin a la guerra. El comandante le dijo que todo el mundo estaba convencido de que Enigma era indescifrable. Alan le pidió que le dejara intentarlo para que pudieran estar seguros. Muy bien. A ver, puede continuar Rubén, por favor. Ya, ¿verdad?
Perdón. Ibrahim. Sí. Así pues, le permitieron participar en el IMA junto a otros, como Peter Hinton, John Cairncross. Muy bien, más alto, Ibrahim. Alexander. Habían conseguido hacerse con una máquina de Enigma auténtica que lograron sacar de Berlín, pero no conocían la configuración necesaria para que descodificaran los mensajes. Cada noche, a las 12, los alemanes cambiaban la configuración. Como interceptaban el primer mensaje cada mañana a las 6, los criptógrafos solo tenían 18 horas al día para intentar descifrar el código antes de que volviera a cambiar, cuando tendrían que volver a empezar de cero. Hughes, Matthew Cole, campeón de ajedrez, calculó que eso significaba que había 159 trillones de posibilidades al día. Alan no tenía muy claro que debían trabajar en equipo. Stewart Menzies, el jefe del MI6, les dijo que en los últimos minutos habían muerto 4 hombres por no haber podido descifrar el código y les ordenó que se pusieran manos a la obra. Muy bien, a ver, continúe Ignacio, por favor. Alan le dijo al equipo que todos los mensajes estaban flotando por el aire, al alcance de cualquiera que quisiera hacerse con ellos. El problema era que estaban encriptados y que había 159 trillones de posibilidades. Llevaría 20 millones de años probarlo todo, una misión imposible. Pero Alan Turing tenía una idea brillante en mente. Estaba convencido de que reuniendo suficientes referencias de mensajes anteriores, descifrando unas cuantas claves sobre cómo se habían encriptado aquellos mensajes usando sofisticados algoritmos de predicción, iban mucho más rápido y podrían decodificar los mensajes cifrados. Si capturaban una gran cantidad de datos y llegaban a comprender cómo se encriptaban los mensajes, podrían intentar predecir lo que escribían los alemanes. Sí, era el inicio de la era de los macrodatos y de la inteligencia artificial. Muy bien, Sara. ¿Puede continuar, por favor? ¿No? Andrés. La información ha pasado de ser escasa a superabundante. Eso genera unas enormes ventajas que influyen en nuestro día a día. Los macrodatos y la IA nos ayudan a ahorrar dinero en lo que tenemos con programas de seguridad, páginas web de reintegros y cupones de descuento. Todo ello es diseñado para reducir la factura semanal de la compra. Lo mismo se puede aplicar al transporte, al recreo, al ocio y a las vacaciones. Muy bien. A ver, si pueden continuar por allá, por favor, usted. Sí. Nuestra forma de comprar online ha cambiado para mejor gracias a la emergencia de nuevos algoritmos de procesos de datos. La mayoría de cosas que buscamos en internet y en televisión vienen acompañadas de opiniones del cliente y de análisis más detallados de empresas de valoración de productos. Estos nos dan una imagen mucho más clara de los productos que compramos y de los que han comprado otras personas como nosotros, y sirven para que nos puedan recomendar nuevos productos. Muy bien, su compañera que está al lado, por favor. Sí. No son solo las compras en internet las que se han visto modificadas por los macrodatos de la IA, es toda la red. Descubrir nueva información a través de internet es un cambio más fácil. La población global de internet creció 14,3% entre 2011 y 2013 y ahora son 3.000 millones de personas que tenían acceso a la red. El que sigue, por favor, usted. Sí. Las redes sociales son un elemento de los macrodatos que ha observado un rápido crecimiento en los últimos años. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué creen que sean los macrodatos? Si yo digo lo que significan los datos, ¿qué serían los macrodatos? ¿A qué le suena macro? Sí, mucho más. Entonces serían datos en grandes cantidades. Muy bien. Sí. La constante emergencia de información actualizada a través de Twitter e Instagram da una accesibilidad increíble a noticias y registros de todo el mundo. Cada minuto se envían 204 millones de emails en todo el mundo y se cuelgan 277.000 tweets y 216.000 posts de Instagram. Ninguno de nosotros disfruta recibiendo facturas de suministro, pero los macrodatos pueden ayudar a reducir esos costos. Es mucho más fácil rastrear y monitorizar el uso que se hace de la energía para poder configurar temporizadores de calefacción o una presión del agua que nos permita ahorrar en la factura. Muy bien, hasta ahí. Entonces, si ven, aquí ya han utilizado las palabras datos, información, macrodatos, ¿no? Que también hay, hemos leído conceptos como algoritmo, que todavía no vemos qué es.
Y a ver quién puede continuar. Dante, usted acaba de leer, ¿verdad, Dante? Sí. Sí, ¿verdad? Y Ignacio. Ignacio. Sí. A ver, por favor, otra vez. Nos quedamos en el inicio de la página 19, en la segunda línea. Los macrodatos en la guía terminan significado la monitorización del estado del coche en cuanto a kilometraje y consumo de gasolina. Muchos coches cuentan ya con tecnología integrada, como sistemas de navegación por satélite o sensores para el embarcado. Si usas el transporte público para ir a trabajar, dispones de informaciones en tiempo real que te permiten planificar tus viajes, por si hay retrasos en el servicio o carreteras o líneas de ferrocarril cortadas por obras. Muy bien, hasta ahí. Y ya luego nos vamos a ir a la página número 20, el segundo párrafo. A ver, ¿quién gusta leer? El segundo párrafo, página 20. A ver usted. Lo que significa todo esto es que, por impresionante que resulte la velocidad del cambio tecnológico registrado hasta el momento, aún no hemos visto nada. Cuando todas estas tecnologías que siguen avanzando a un ritmo exponencial se combinen, serán progresos mayores que nunca. El índice actual del progreso tecnológico es más que suficiente para resolver numerosos retos sociales para todos. Esto, combinado con los macrodatos y la IA, significa que muchas preguntas que hasta ahora permanecían sin responder, por fin tendrán respuesta. Muy bien. Azul, por favor. Los datos. Sí. Los datos y la IA existen prácticamente en todo lo que usamos y hacemos. Están en teléfonos, coches, carreteras, líneas eléctricas, cursos de agua, contenedores de comida y una cantidad innumerable de otros elementos que nunca habremos identificado con los ordenadores. ¿Sí? Sí. Cursos de agua, dice, ¿verdad? Sí. ¿Qué significará esto? Cursos de agua. Ríos, corrientes, afluentes. Sí, ¿no? Corrientes, sí, ¿no? Muy bien, a ver, ¿alguien más que no haya leído? A ver, ¿quién no ha leído? En voz alta. ¿Todos ya leyeron? Sí. A ver, usted así. Estos dicen mucho sobre nuestra conducta colectiva y nuestra sociedad, lo que nos permite hacer cosas increíbles. Por ejemplo, podremos usar los macrodatos y la IA para predecir con suficiente antelación la escasez de alimentos. Variables como los precios de mercado, las sequías, las migraciones, la producción regional anterior o las variaciones estacionales influyen en esta clasificación y en el modelo de aprendizaje de la estructura causal para predecir la probabilidad de que un habitante del entorno rural tenga dificultades para obtener alimentos. Podremos usar los macrodatos y la IA para comprender las trampas de pobreza y cómo salir de ellas, o cuantificar una ola de delincuencia antes de que se extienda en determinando el lugar, el momento y la naturaleza del delito, o decidir qué intervención o serie de intervenciones es más conveniente para mejorar el aprendizaje en las escuelas de países en desarrollo. Muy bien. ¿Creen que esa última parte que leyó Azul, lo voy a volver a leer? Podremos usar los macrodatos y la IA para comprender las trampas de pobreza y cómo salir de ellas, o cuantificar una ola de delincuencia antes de que se extienda en determinando el lugar, ¿no? En determinado lugar, el momento y la naturaleza del delito, o decidir qué intervención o serie de intervenciones es más conveniente para mejorar el aprendizaje en las escuelas de países en desarrollo. ¿Qué opinan de este último párrafo? A ver. Yo siento que como tal todavía no, porque son muchas variables que se tienen que tomar en cuenta, y pues son situaciones más que nada sociales, económicas y políticas, que tienen varias justamente variables que no se pueden determinar y no son tan predecibles como pudiéramos pensar. Sí, también estoy de acuerdo, pero sí existe una ecuación de la teoría del caos, en la cual, porque justamente la teoría del caos se dio porque querían predecir el clima, y es uno de los factores que tiene tantas variables que no se puede predecir, pero existió una ecuación que se acercó mucho. Entonces yo creo que sí se puede, justamente esa parte del cambio climático, creo que decía, y de esto que dice de cuantificar una ola de delincuencia, no es tan preciso, pero sí puede
llegarse a suceder con la IA. Yo digo que sí. Ok, muy bien, muy bien. A ver, Hugo. Pues en cuestión relacionado al tema de la educación, creo que puede llegar a ser un poco complejo entendido desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad, dado que son diferentes cuestiones las que se tiene que abordar, cuestiones materiales principalmente, porque no es lo mismo la infraestructura que va a tener una primaria por educación básica aquí en la Ciudad de México, en una zona como el Pedregal, aunque sea pública, a una primaria pública que no va a tener la misma infraestructura que en la sierra de Chiapas, de Guerrero. No se están tomando en cuenta diferentes factores de comportamiento, tanto de los docentes, las horas de traslado, la alimentación de los alumnos, su predisposición a poner atención en clase, al rendimiento académico. Muy bien. Y ahí creo que eso no es algo que pueda ser cuantificable con macrodatos seguidos. Ok, con macrodatos no, pero usted ya está utilizando un método inductivo, ¿no? Sí. Entonces, si no sería con macrodatos, se podrían hacer con, ¿qué sería lo contrario de los macrodatos? Datos aislados. Microdatos, ¿ok? ¿Se puede hacer con microdatos o no? Sí, con algo más. Podría ser. ¿O por qué no? Considero que el ser humano no es un ente racional en sí, o sea, tiende a la racionalidad, pero no es racional. Entonces puede haber variables que no se puedan calcular, no se puedan tomar en cuenta en determinado momento. Imaginemos en el caso que ponen de Chiapas, ¿no? Que se le ocurra al ejército zapatista realizar una sublevación, eso no lo va a tomar en cuenta la IA y de alguna u otra manera va a repercutir en la educación de esta comunidad que teníamos en este ejemplo hipotético. Ok, muy bien, entonces ahí ya a ver si lo entendí. Ya puedo borrar aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, por lo que entendí es que una cosa tenemos, una cosa son los datos, ¿no? Tenemos macrodatos, microdatos, macro, ¿no? Y después, lo que le entendí, a ver si le entendí bien, usted habló sobre aquello que sí se podría medir, ¿no? Lo que sí se podría medir en términos en términos cuantificables, ¿no? Es decir, que sí se podía medir, ¿no? En términos, digamos, de números, y usted menciona que lo cualificable no se puede medir, se refiere a las cualidades. ¿Le entendí bien o no? Sí. ¿Sí? Sí, no le entendí bien. Sí, no, pero es que incluso cuestiones cualificables podrían llegar a medirse. ¿Por qué? Entonces, ¿por dónde iba usted? Sino que en casos aislados específicos, o sea, adaptamos las condiciones materiales, a lo mejor aplicado a la ciudad, es muy fácil cuantificar y cualificar un determinado consumo, desempeño, pero en hábitos. más específicos, sí. Es donde el contexto es demasiado específico, ya no se puede dar. Sí. Ok, muy bien. A ver. Yo, adentrándome justo en los microdatos, justo estaba leyendo un libro que es El efecto mariposa, en donde abarca justo de las pequeñas cosas generan grandes impactos. Ahí hace referencia que un aleteo de una mariposa en Nueva York genera un huracán en Texas. Por eso, nada más haciendo la referencia de los pocos movimientos. Ahí. ¿De eso mismo trata la película de los familiares? Yo lo leí en un libro y justo habla sobre el conjunto de Mendelbrot. ¿De qué? Mendelbrot. Es una bifractación cuando se genera un caos, cuando se tienen un conjunto de variables en el cual no son predecibles, pero esta ecuación, porque es una ecuación logística, digamos que obtiene todos los datos, los microdatos, o justo los movimientos pequeños, para predecir el caos y bueno, justo de clima o de esos
situaciones que son muy difíciles de predecir, llega a un punto porque empieza una fragmentación y empieza mucho, digamos, periódicamente a tener un orden y se puede ser calculado. Muy bien, se dan cuenta como a partir de la clase anterior, ya que estamos hablando de demasiados conceptos, ¿no? Ya usted mencionó predicción, que ya es otro concepto, aparte de conciencia, dato, microdato, algoritmo, a ver. Algo que ¿verdad? Sí, puede afectar es el efecto Dunning-Kruger, se llama. Que justamente es que un conjunto de datos puede ser una muestra aislada, no representa una totalidad. Es como, por ejemplo, yo digo, o sea, una frase dice: los autos de los 60 son los más rápidos. Y yo tengo en mi garage 3 autos de los 60 y los 3 corren rapidísimo. Pero no porque mis 3 autos corran rapidísimo significa que todos los autos de los 60 son rapidísimos. Entonces, la simple extracción de un conjunto de datos no hace una totalidad y puede estar claramente sesgado. Bueno, pero ahí depende de población, porque si hablamos de una población, por ejemplo, una población de conejos o de bacterias, es algo caótico. Pero si agarramos algo pequeño, podemos llegar a predecirlo. Creo que más bien estaba más o menos ahí la idea de usted, ¿no? También se suelen confundir, ¿no? Algo que es predecible, algo que es predictible. Llegan a confundir estos dos términos. Ok, muy bien, a ver cuál sería la. A ver, alguien busque en el chat o en el chat. ¿Qué significa predicción? ¿No? ¿Qué es una predicción? Y la diferencia. A ver, usted, a ver, ¿qué nos dice? Chat. La diferencia entre predicción y predicción. Predicción y predictibilidad. Ok. ¿Me recuerda su nombre? Sara, ¿verdad? Sí, es que creo que, no sé si salió, estábamos leyendo y dije, Sara, sí, se puso que es ya después, pero sí. Ya está en extra, A ver. La predicción es la acción y el resultado de anunciar un evento futuro basándose en cálculos científicos. Muy bien, entonces tenemos predicción, futuro, ¿no? Y predictibilidad. Predictibilidad es la cualidad o grado de posibilidad de un sistema o fenómeno para que pueda. Posibilidad de un sistema, ajá. De que un sistema o fenómeno pueda ser previsto con exactitud. A ver, otra vez. La predictibilidad es la cualidad o grado de posibilidad de que un sistema o fenómeno pueda ser previsto con exactitud. A ver, ¿alguien sí le quedó muy claro? Lo vuelvo a leer. A ver, usted dice, predicción es una afirmación o estimación sobre lo que ocurrirá en el futuro, basada en información disponible, modelos, datos o patrones. Ejemplo, el modelo predice que mañana lloverá con un 80% de probabilidad. Predictibilidad es el grado en que un fenómeno puede ser predicho de una manera fiable a partir de la información disponible. Es una característica del fenómeno o del sistema, no una predicción concreta. Ejemplo, el clima tiene una predictibilidad limitada a largo plazo. Una forma sencilla de distinguirlas. Predicción, ¿qué creemos que va a ocurrir? Predictibilidad, ¿qué tan posible y fiable es anticipar lo que ocurrirá? Muy bien, a ver, entonces, si entendí bien, predictibilidad más bien es como una propiedad, no propiedad en el sentido jurídico, ¿no? De que es atribuible a la predictibilidad, ¿sí o no? No, más que nada predictibilidad es como algo seguro. Una característica. Algo seguro, algo que sí se puede medir. Y predicción es algo que no es tan seguro, pero puede acercarse. Eso es lo que entiendo. Yo entendí que predicción. A ver, alguien más, Yo entendí que predicción es lo que tú mencionas o afirmas que va a pasar. Y predictibilidad es qué tanto es algo ¿qué tan posible es? De medirse con esa predicción. ¿Los demás? ¿Usted? ¿No encuentra la definición? Predictibilidad y predicción. No podemos ir más como al lado de las apuestas, por ejemplo, no sé, la predictibilidad, por ejemplo, yo lo voy a poner así la perspectiva. Si alguien
quiere participar, igual participe, ¿vale? No, aquí, yo no lo sé todo, el único que sabe todo es el chat, ¿no? No es el chat, pero si alguien quiere participar y dar su punto de vista desde otro concepto, hágalo con confianza, ¿vale? A ver. Por ejemplo, cuando va a pelear el Canelo, que las apuestas ponen que él va a ser el ganador, o sea, yo lo veo más como una predicción, y la predictibilidad es el contrario, que existe la posibilidad que él igual gane, pero es menos probable. Pero no, yo creo que en los dos estamos hablando de probabilidad. Ajá, ahí se está confundiendo. O sea, tanto en la predicción como en la predictibilidad estamos hablando de probabilidades. No, porque la probabilidad, o sea, sí hay ecuaciones para la estadística y probabilidad, pero eso es más, sí es calculable, pero esos dos son más calculables que la probabilidad. Ok, a ver. Yo estaba de acuerdo con eso que la predictibilidad era una propiedad del fenómeno mismo, o un sistema mismo. Por ejemplo, ¿qué tan predictible es calcular? Es que, por ejemplo, cuando estaban hace rato hablando de macro y micro data y qué era predictible o predecible, yo creo que con la macrodata hay muchas cosas que son por sí mismas en sus sistemas son bastante predictibles. Por ejemplo, las elecciones. Hay un conjunto de datos que uno puede recopilar en versión de lo que tienen las campañas, la base de votantes, la base económica de votantes. Entonces, ese sistema, la mayoría de las veces tiene un grado de predictibilidad en el sentido de que, un grado de predictibilidad bastante alto, en el sentido de que es un sistema mayormente estable. Y por ejemplo, algo como... O sea, que es algo que son datos fiables. ¿Te refieres a eso? Es estable en el sentido de que las variables normalmente... O sea, que no cambian. No son completas. A pesar de que no estén completas, esos datos sí te indican hacia dónde va eso. Yo difiero. Yo difiero porque, a pesar de que son variables que más bien son pocas variables las que se utilizan, por ejemplo, para el tema de las elecciones, estamos hablando de seres humanos. Y yo lo llevo, por ejemplo, cuando, no sé, Newton era millonario, bueno, tenía riqueza, él estaba invirtiendo en todo lo que era, el sector de los barcos que llevaban a los presos, eran los esclavos. Y de repente en el mercado, como se llevaba el mercado con las personas, él decía, bueno, lo va a apostar mucho, y de repente cayó y se hizo pobre, porque precisamente uno de los factores que altera más a algo predecible es la mente humana. Entonces, si metemos a las personas en algo que podría ser predecible, es lo menos predecible posible, porque hoy pueden decir, yo estoy con Andrés Manuel López Obrador, y el día de mañana pueden decir, yo estoy con Peña Nieto, y se va a caer en el mercado. No es nada predecible eso. Así es como lo hacen con Newton. Bueno, yo tenía un ejemplo para entender más fácil los conceptos. O sea, dos ejemplos, por ejemplo, un volado y un partido de fútbol. En el volado, ¿qué es lo que tienes que evaluar, por ejemplo, para definir el resultado? La fuerza que se le aplica a la moneda, el peso de la moneda y la resistencia al aire, ¿no? Si hacemos ecuaciones y todo lo que quieran, podríamos adivinar cuál es el resultado. Para un partido de fútbol tiene que ver cuál es el equipo, los jugadores. En la unidad sería 50-50, ¿no? Sí, por datos. Y el otro son muchos más datos que se tienen que tomar en cuenta. Quién está de local, quiénes van a jugar, si hay más, qué equipo apoya más, como que todos esos factores son muchos más y es más difícil de poder determinar cuál va a ser el resultado. Cuando en volado solo son cosas más simples, entonces eso sería un evento más predictible que un partido de fútbol es como Muy bien, entonces para continuar con la diapositiva, la próxima clase iniciamos con esta diferencia de predictibilidad y predicción, porque todo esto surgió de las últimas 3 líneas de texto, ¿no? Les preguntaba yo, ¿cómo llegamos hasta aquí? No, hasta este punto no, pero si ven las últimas 3-4 líneas del texto, les preguntaba yo, ¿creen que sea predictible la comisión del delito? Y ahí surgió todo, ¿vale? Entonces,
Miren, ya vimos que los sistemas de IA necesitan 4 elementos, ¿no? Para funcionar: datos, software, hardware y energía. Ahora bien, ¿de qué están hechos los sistemas de IA? Están hechos de algoritmos, ¿vale? ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son un conjunto finito de instrucciones para lograr un objetivo, ¿vale? Los algoritmos son un conjunto de instrucciones finitas para lograr un objetivo. Básicamente, un algoritmo es como una receta de cocina que le dice a la computadora qué hacer para lograr un objetivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Los sistemas de IA funcionan con distintos tipos de algoritmos. Yo he escuchado a algunos abogados que están en conferencias diciendo que el algoritmo para acá y el algoritmo para allá, y creen que utilizan un tipo de algoritmo. No existen muchos tipos de algoritmos, dentro de los cuales los tienen ahí. Algoritmos de por refuerzo, algoritmos de aprendizaje supervisado, supervisado, algoritmos probabilísticos, etc. Pero con que tengamos claro bien claro la definición de algoritmo está bien. Y que sepan ustedes que la IA no funciona con un tipo de algoritmo, funciona con muchos tipos de algoritmos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre qué es un algoritmo? ¿No? Muy bien. Además de algoritmos, los sistemas de IA también utilizan distintos tipos de lógica. Y aquí también voy a entrar a detalle porque pues no es una clase de lógica, no voy a explicar a detallito cuántos tipos de lógica, pero varios tipos de lógica, ¿sí? Y también adentro de los sistemas de IA, como están viendo ahí en los círculos, está el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Ahora, tal cual como lo tenemos ahí, hay muchos diagramas o gráficas que lo ponen distinto, pero a mí se me hace la manera más fácil de entender cómo están estructurados por dentro. Ahorita vamos a ver qué significa esto de ¿sí? Entonces, tenemos aquí que es todo este sistema, ¿no? Entonces, adentro del sistema tenemos el Machine Learning, las redes neuronales que en la clase pasada alguien dijo, usted, ¿verdad? Redes neuronales que deseamos, entonces, en las redes neuronales y adentro tenemos el Deep Learning. Ahora, aquí su compañera, que es psiquiatra, nos podrá decir médicamente qué es una neurona, ¿no? Primero, la pregunta sería ¿qué es una neurona? Primero, y después ¿qué serían las redes neuronales? Si nos lo pudiera explicar en términos en el que términos para el lado, no términos pues es necesario hablar de biología y es pues la base de la medicina, ¿no? Pero yo pienso que una neurona es una célula muy específica del cerebro. Muy bien, entonces tenemos que una neurona, una neurona es una célula, ¿no? Muy bien. Pero es súper especializada. Sus contactos hacen que tengamos el conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Muy bien, ¿sus contactos a qué se refiere con contactos? ¿A la sinapsis? A la sinapsis entre una y otra. Muy bien, aquí todos llevamos biología, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Me recuerdan? ¿Sí recuerdan sus clases qué era la sinapsis o no? Y ojalá que recuerden que si existe la idea de antes, que era que si existe algún daño a una neurona, ya sea directo o indirectamente, se cae, se golpea, un traumatismo craneoencefálico, o bien que se abre el cerebro para sacar un tumor, se decía
que estaba arruinando el cerebro. Ahora se dice que no es cierto, porque hay mucha neuroplasticidad, o sea, se regeneran las neuronas, son maravillosas. Por eso es que, bueno, se comparan con este tipo de términos, ¿no? Sí, aquí estamos hablando de, si eso es biología, medicina, si esto es inteligencia artificial, ¿por qué tendríamos que estar hablando de neuronas? Pero bueno, básicamente lo que quisieron hacer los científicos 50, 60 es replicar el funcionamiento del cerebro humano. Ahora, cuando lleguemos a la parte de la IA en filosofía, el doctor Manuel Caravantes hace una distinción entre la IA simbólica, que trata de replicar la mente humana a nivel cognoscitivo, y la IA subsimbólica, que trata de replicar la mente a nivel biológico, es decir, las redes neuronales. Entonces, lo que quieren hacer nada más es prácticamente meter en las computadoras, hacer que funcionen como si fueran un cerebro humano. ¿Sí? ¿Entendemos bien? Sí. Muy bien, entonces ahora, para entender qué es el Deep Learning, ya vamos a ver este video y nos vamos a quedar aquí porque ya casi son 6:10. El Deep Learning básicamente es como Shrek. ¿Todos han visto la película de Shrek? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esta escena? Somos capas, Son como cebollas. ¿Apestan? Sí. No, o te hacen llorar. No, ya sé. Si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. No, capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Oh, ambos tienen capas. Oh. Pero no a todos les gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todos les gusta el pastel y los hacen con capas. A mí me vale lo que le guste a todos. Los ogros no son pasteles. ¿Qué tal un helado napolitano? Tiene capas de sabores. A todos les gusta. No conozco a nadie que no le encante el helado napolitano. ¡No! Ya cállate, irritante mini bestia de carga. Los ogros son igual que las cebollas y se acabó. Hasta la vista. Ahí te ves. Muy bien, entonces esta analogía una vez me estaba bañando y se me ocurrió, dije, a ver, ¿cómo explicaré qué es el Deep Learning? Entonces, el Deep Learning básicamente es como una cebolla. ¿Por qué? Porque tiene múltiples capas de redes neuronales interconectadas entre sí. ¿Vale? Muy bien, entonces son 6.5. Muy bien, hasta aquí 6.5 diapositiva 12. Vamos a revisar nada más el texto y ya nos vamos, ¿vale? En el Classroom tienen otro texto que se llama ¿sí? ¿Va a subir la presentación? La presentación, muy seguramente no. A ver, alguien que me pueda ayudar a leer la página. Este libro se llama Inteligencia Artificial, 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Este libro muy seguramente lo encuentran en la Biblioteca Central y igualmente les comparto aquí un fragmento. Y a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer la página número 9, por favor? ¿Se ve ahí? ¿Sí lo ven ahí? A ver. Aprendizaje automático. El aprendizaje automático, en inglés Machine Learning, es uno de los enfoques principales de la inteligencia artificial. En pocas palabras, se trata de un aspecto de la informática en el que los ordenadores o las máquinas tienen la capacidad de aprender sin estar programados para ello. Un resultado típico serían las sugerencias o predicciones en una situación particular. Los primeros ordenadores personales que estuvieron disponibles para los consumidores a partir de la década de 1980
fueron programados explícitamente para realizar ciertas acciones. Por el contrario, gracias al aprendizaje automático, muchos de los dispositivos que verás en el futuro obtendrán experiencia y conocimientos a partir de la forma en que son utilizados para poder ofrecer una experiencia al usuario personalizada. Ejemplos de ello en la actualidad son la personalización de los sitios de medios sociales como Facebook o los resultados del motor de búsqueda de Google. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. El aprendizaje automático usa algoritmos para aprender de nuevos patrones de datos. Por ejemplo, los filtros de spam de correo electrónico utilizan este tipo de aprendizaje con el fin de detectar qué mensajes son correo basura y separarlos de aquellos que no lo son. Este es un sencillo ejemplo de cómo los algoritmos pueden usarse para aprender patrones y utilizar el conocimiento adquirido para tomar decisiones. La figura 1.3 muestra a continuación 3 conjuntos del aprendizaje automático que pueden utilizarse. Muy bien, entonces aquí yo lo que les recomiendo es que copien a mano, este diagrama, o si no, tomen en captura de pantalla y pónganlo en sus apuntes. Por cierto, todos los documentos que yo les suba, o sea, lo que yo les recomiendo es que hagan una carpeta en su computadora o en donde sea que tomen apuntes, ¿vale? Pero específicamente hagan una carpeta en su computadora y vayan guardando ahí todos los documentos que les voy subiendo, porque si a lo mejor ustedes dicen, después lo guardo, después ahí lo dejo en el Classroom, pues el Classroom lo voy a borrar cuando acabe el curso, ¿no? Y solamente ustedes van a tener acceso a todos los documentos, y estos documentos pues los he recabado desde 2022, 2021, entonces a lo mejor algunos sí están en internet, algunos no, pero lo que yo les recomiendo es que hagan una carpeta, clase de derecho, y ahí vayan poniendo todos los documentos, el kit, los libros, ¿no? La lista de libros, incluso hasta los newsletters que les mande, pues los pueden poner ahí, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, y también el otro documento que les subí en la clase de hoy, en la clase 3, se llama glosario. Es un glosario que vamos a revisar el lunes, y también el lunes espero yo comenzar ya ¿alguien ya imprimió el kit? ¿No? ¿Usted también? Muy bien. ¿Alguien más imprimió? ¿Usted también? Muy bien. ¿Por qué les digo que lo impriman? Bueno, está comprobado que leer en papel y escribir a mano está comprobado científicamente. Hay muchos papers que demuestran que se aprende mejor leyendo en papel y escribiendo a mano. Pero de igual forma, si no quieren, está bien, no lo pueden imprimir. Pero, o luego, por ejemplo, los papers que yo les puedo mandar ya tienen subrayados, o tienen subrayados por mí, a lo mejor si los imprimen, ya se les pueden subrayar y hacer anotaciones, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna duda de la presentación del día de hoy? ¿No? ¿No? Muy bien, entonces nos vemos el lunes.